Hoy hacemos un nuevo Tier Maker con las ciudades de Estados Unidos. Hola viajeros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo Tier Maker. Hacía tiempo que ya no hacíamos uno en el canal y en este caso pues me apetecía traeros uno con las ciudades más importantes, más interesantes desde el punto de vista turístico de Estados Unidos. Para ello he creado este template que os voy a dejar abajo el enlace en la descripción por si queréis hacerlo vosotros también, con 5 categorías. Por una parte, pues en la categoría más alta va a estar visita obligada, mis ciudades favoritas, que os recomiendo ir sin lugar a dudas en cualquier viaje a Estados Unidos. Por otra parte, categoría de buen viaje, ciudades que son muy interesantes, luego para un par de días, ciudades pues, que bueno, están bien, no dan tanto de sí como las otras, pero si tenemos la oportunidad pues podemos visitar. Luego la categoría de prescindible, que como su nombre indica, pues bueno, no son ciudades que realmente sea necesario visitar, no son para nada imprescindibles en un viaje por Estados Unidos, por lo menos en una primera visita. Y ya por último la categoría de aquí no vuelvo, las ciudades que pues realmente no recomiendo visitar, que a lo mejor he estado y que no me han gustado. He puesto un total de 25 ciudades, creo que he puesto pues todas las ciudades más importantes, más turísticas. Bueno, si me ha faltado alguna dejadmela en los comentarios y os responderé diciendo en qué categoría la pondría. Pero, pues bueno, realmente estas son las 25 que he considerado más importantes y ahora sí vamos a empezar ya con el Tier Maker. Bueno, en primer lugar tenemos la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad que levanta muchas controversias. Hay gente a la que le encanta, gente a la que no le gusta nada, dice que es una ciudad con muchísimo tráfico, es cierto. Pero yo personalmente, a mí Los Ángeles es una ciudad que me gusta. Recordad que estamos hablando desde el punto de vista turístico. A lo mejor si la pregunta fuera pues, sobre vivir ahí, pues bueno, la respuesta sería diferente. Pero para mí Los Ángeles es un buen viaje. Quizá no es una visita obligada al nivel de otras ciudades que vamos a ver posteriormente, pero a mí es una ciudad que me gusta mucho. Yo solamente la zona de Hollywood Boulevard, subir al observatorio Griffith, ver toda la vista de la ciudad, el Hollywood Sign, luego si vamos a la zona de Santa Mónica, del muelle, zona de playas. Incluso el downtown lo han renovado bastante, creo que está bien. Así que ya digo, desde el punto de vista turístico, pues yo creo que es un buen viaje. Si tuviera que cambiarlo, incluso lo pondría en visita obligada. Creo que de momento va a estar en buen viaje, a lo mejor después hacemos algún cambio, pero esta es mi opinión sobre Los Ángeles, que realmente pues, es bastante buena. Seguimos con Chicago, la ciudad, digamos, pues, más importante del norte de Estados Unidos. A mí Chicago es una ciudad que me encanta. He oído alguna vez alguna comparación, pues Chicago-Nueva York, y hay mucha gente que viene a decir que Chicago es un poco como Nueva York, pero sin turistas, y me parece una comparación bastante acertada. A nivel arquitectónico es una ciudad increíble, es una ciudad pues con una oferta de ocio inigualable, cerca de Canadá, cerca del lago, bueno, en la orilla del lago Michigan. Una ciudad muy interesante a nivel deportivo, tiene un montón de opciones si queremos ir a ver un partido de los Bulls, de la NBA, partido de béisbol. Bueno, yo creo que Chicago va a ser una visita obligada en Estados Unidos. Creo que el único inconveniente que tiene Chicago es el tiempo que hace en invierno. Es una ciudad en la que las temperaturas descienden muchísimo, también es conocida por ser una ciudad en la que hace bastante viento, con lo cual si podemos ir a Chicago pues en final de primavera, verano, pues muchísimo mejor. Pero creo que Chicago es una de las ciudades pues, más interesantes de todo Estados Unidos. Seguimos con Filadelfia. Filadelfia, estado de Pensilvania. Bueno, para mí Filadelfia es un buen viaje. Es una ciudad muy interesante que muchas veces pasa desapercibida por encontrarse cerca de Nueva York. Mucha gente, pues bueno, va a Nueva York, prefiere aprovechar todo el tiempo posible que puede en esta ciudad y no hacen excursiones a otras ciudades cercanas como puede ser Filadelfia. Filadelfia está de Nueva York solamente a un par de horas y yo recomendaría visitar Filadelfia sin lugar a dudas. Es una de las ciudades con más historia de Estados Unidos, la Campana de la Libertad, el memorial este que tienen pues, de la época de la independencia. Es una ciudad muy accesible por la que tiene bastantes zonas pues, para caminar, para pasear, buena oferta de museos. En fin, Filadelfia, pues bueno, a lo mejor no llega al nivel de visita obligada, pero creo que es un buen viaje y que podemos combinar fácilmente con otras ciudades como, ya os comentaba, como Nueva York, incluso como Washington, ciudad que veremos después. La siguiente es Nueva York. Bueno, Nueva York creo que no hay duda.
que tiene que ir a visita obligada a Nueva York, que es una de mis ciudades favoritas en el mundo. Es cierto que con el paso del tiempo Nueva York ha ido bajando un poco en mis rankings. La primera vez que fui a Nueva York me pareció una ciudad increíble, una de mis ciudades favoritas del mundo. Con el paso del tiempo, pues bueno, he podido volver, he visto algunas cosas que quizás no me han gustado tanto, o Nueva York no es una ciudad en la que a lo mejor viviría mucho tiempo, pero para un viaje, sobre todo si es un primer viaje a Estados Unidos, creo que es una ciudad que hay que visitar sí o sí. Nos vamos a encontrar muchísimas opciones de casi cualquier cosa que podamos imaginar para hacer, una ciudad muy divertida y que creo que es una visita obligada. Seguimos con Las Vegas. Las Vegas, pues bueno, una ciudad muy divertida. En Las Vegas no vamos a buscar museos, oferta cultural. Las Vegas pues vamos a pasarlo bien. No solamente con el tema de los casinos, esto es algo que la gente pues suele asociar Vegas a casinos, juego en Las Vegas. Hay una oferta de ocio, bueno, increíble. Hay todo tipo de espectáculos, todo tipo de, incluso acontecimientos deportivos, veladas de boxeo, conciertos. Es una ciudad que va mucho más allá del tema de los casinos, etcétera, pero que bueno, no deja de ser una ciudad en la que yo creo que es suficiente con ir a pasar un par de días, ¿no? Yo creo que ir un par de días a Las Vegas, recorrer toda la zona en la calle principal, el Strip, creo recordar que se llama. Y lo más interesante para mí de Las Vegas es lo cerca que está el Gran Cañón, hacer una excursión al Gran Cañón del Colorado. Si alquilamos un coche, pues estamos a aproximadamente unas 3 horas y creo que puede ser lo más interesante de Las Vegas. Pero no es una ciudad a la que os diría de no ir, es una ciudad pues que bueno, si tenéis oportunidad de hacer un viaje por la costa oeste, yo creo que un par de días en Las Vegas puede estar bastante bien. Seguimos con Denver, en el estado de Colorado. Denver es una de las ciudades de este tier maker que no conozco, pero que realmente tengo muchas ganas de ir. El estado de Colorado quizá no sea tan conocido desde el punto de vista turístico, pero es bastante bueno en todo lo relacionado, por ejemplo, con deportes de invierno. Tiene algunas de las mejores pistas de esquí de todo Estados Unidos. Y bueno, la ciudad de Denver, sin conocerla, a mí la verdad que me apetecería ir un par de días. No sé si tiene tanto, seguramente no tenga una oferta de ocio tan importante como otras ciudades para dedicarle más tiempo, pero yo creo que un par de días en Denver puede estar bastante bien. Bueno, seguimos con Houston, nos vamos ahora a Texas. Houston, una ciudad que sí conozco y que tengo que decir que para mí fue una gran decepción. Houston, creo que es la cuarta, quinta ciudad de Estados Unidos por población, una ciudad de más de 2 millones de habitantes, una de las ciudades más importantes desde el punto de vista económico. Y recuerdo llegar a Houston y realmente tener la sensación de que no había nada que hacer. Es una ciudad con muchos rascacielos, edificios altos, centros comerciales, pero recuerdo bajar a la recepción del hotel a preguntar pues qué puedo hacer en Houston y me daban dos opciones: o ir a visitar las instalaciones de la NASA, que están muy cerca de Houston, o ir a un campo de tiro para practicar tiro con pistolas, escopetas. Bueno, sabéis que en el estado de Texas el llevar armas pues es legal o hay muy pocas restricciones al respecto y son bastante populares estos campos de tiro. Pero lo que es oferta de actividades turísticas, atracciones turísticas en la ciudad, pues no hay prácticamente nada que hacer. Recuerdo cuando iba a Houston, pues aprovechaba si había partido de la NBA para ir a ver a los Rockets y poco más. Así que Houston, pues lo siento, pero lo voy a poner en una ciudad prescindible. Quizá no la voy a poner al nivel de Aquí no vuelvo, pero creo que hay otras opciones mucho más interesantes en Estados Unidos. Vamos con la siguiente ciudad, Dallas. Dallas, también en el estado de Texas, para mí Dallas es más interesante que Houston. No muchísimo más. En Dallas tampoco nos vamos a encontrar muchísimas atracciones turísticas, pero desde el punto de vista histórico, por ejemplo, tenemos el museo de... Bueno, sabéis que Kennedy pues, fue asesinado en Dallas, entonces hay un museo, un memorial al respecto. Recuerdo una torre como de televisión, creo recordar, pues la que podemos subir y podemos ver una panorámica de toda la ciudad. Y luego sobre todo el tipismo de Dallas, ¿no? Lo primero que pensamos cuando imaginamos Texas pues es los sombreros de cowboy, los coches estos enormes, 4x4, y Dallas realmente pues transmite muy bien esa sensación. Si nos gusta el tema de deportes, pues también podemos ir a ver a partidos de baloncesto, los Dallas Mavericks, también tenemos fútbol americano, en fin, una ciudad pues que bueno, yo creo que para un par de días puede estar bastante bien. Quizá no haría un viaje desde Europa expresamente para visitar Dallas, pero si tengo la oportunidad de visitar el sur de Estados Unidos, zona de Texas, yo creo que le dedicaría un par de días. Seguimos con Honolulu, la capital del estado de Hawái. Honolulu, una ciudad que conozco y he de decir que, al igual que Houston, me decepcionó. Creo que en Honolulu cuando pensamos en Hawái, tenemos que diferenciar muy bien lo que es la ciudad a lo que es el entorno.
Recordar, este es un tier maker de ciudades, entonces voy a analizar Honolulu no por el entorno de las islas Hawái, sino como lo que es como ciudad. Y para mí Honolulu es una ciudad prescindible, realmente no tiene muchas cosas que hacer. Y para mí lo bonito de Hawái pues es el entorno natural, ¿no? Sitios que vamos a encontrar pues a un par de horas en coche, transporte público de la capital, sí vamos a poder encontrar playas bastante interesantes, montañas, etcétera. Pero yo creo que lo que es en sí la ciudad pues no tiene gran cosa. El paseo marítimo, la playa no es especialmente buena y pues sobre todo pues muchos hoteles, muchos bares donde se alojan los turistas que luego van al resto de la isla. Pero realmente no es un sitio, quizá lo más interesante sea el memorial de Pearl Harbor, si os interesa todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero esto ni siquiera está en la ciudad de Honolulu, está a más o menos una hora en transporte público en otra parte de la isla, con lo cual no es una ciudad que me gusta especialmente. Ahora, si pensamos en el tema de playas en el resto de la isla, pues Hawái es un destino que sin duda os recomiendo. Vamos ahora con la ciudad de Milwaukee. Milwaukee es una ciudad que a mí me sorprendió mucho, pero en este caso para bien. Milwaukee es una ciudad que en Estados Unidos se suele bromear con ella, una ciudad pues en el norte, que hace frío, que aparentemente no tiene demasiadas cosas que hacer. Recuerdo que aproveché un viaje a Chicago para visitar Milwaukee, ya que estaba pues a una hora en transporte público, y no sé por qué, pero fue una ciudad que me encantó. Una ciudad verde, accesible, en la que se puede ir pues caminando a cualquier sitio. Recuerdo que tiene una biblioteca magnífica. A mí Milwaukee fue una ciudad que sinceramente recomendaría para un par de días. Seguramente pues si hacéis un primer viaje a Estados Unidos, pues va a haber otras ciudades mucho más interesantes, con más opciones que visitar que Milwaukee. Pero si tenéis la oportunidad de hacer un viaje con más tiempo por carretera, si queréis visitar la zona de Chicago, el norte, noreste del país, pues os recomendaría pasar un par de días en Milwaukee, sobre todo en verano, cuando las temperaturas son más agradables. Nos vamos ahora a Washington, D.C. Washington es una ciudad que me gusta mucho. Es una ciudad que tiene bastantes sitios que ver, ya solamente pues la Casa Blanca, el Capitolio, toda la zona de los memoriales, el memorial de Lincoln, etc. Bueno, yo creo que Washington como mínimo tiene que estar en buen viaje, ¿no? Yo recomendaría a todos aquellos que pensáis en ir algún día a Nueva York que no os limitéis con Nueva York. Hay tres ciudades, además de Nueva York, que podemos visitar en las inmediaciones. Una es Filadelfia, la otra es Washington y la siguiente es Boston, que veremos ahora después. Yo creo que son ciudades que están muy bien conectadas unas a otras y creo que es muy interesante organizar un viaje a la costa este teniendo en cuenta visitar esas cuatro ciudades y no quedándonos solamente con Nueva York. Así que bueno, Washington, buen viaje. Nos vamos ahora a San Diego, California, una ciudad que suele gustar mucho. San Diego es una ciudad que está al sur de California, está relativamente cerca, bien comunicada de Los Ángeles y quizá, pues bueno, no es una ciudad excesivamente famosa, no hay una atracción que os diga que tenéis que ir sí o sí a ver en San Diego, pero creo que es una ciudad para un par de días. Tiene un clima magnífico prácticamente todo el año. Tiene bastantes pues, zonas para salir, una oferta de ocio bastante buena, está cerca ya de la frontera con México, incluso podemos plantearnos pues cruzar la frontera, visitar alguna localidad mexicana, cerca de playas muy buenas, así que bueno, San Diego lo voy a poner aquí para un par de días. Nos vamos ahora a Anchorage. Anchorage, la ciudad más grande, más importante de Alaska. No conozco Anchorage, he llegado a tener los billetes para ir a Anchorage y tuve que cancelarlos en el último minuto por problemas meteorológicos, en fin. Con Anchorage creo que sucede algo parecido a Honolulu, en el sentido de que Alaska, al igual que Hawái, son sitios increíbles desde el punto de vista de la naturaleza, pero lo que es la ciudad en sí, yo creo que Anchorage pues puede estar perfectamente en la categoría de prescindible. Recuerdo cuando estuve preparando el viaje, estuve mirando pues, sitios que ver en Anchorage, cosas que hacer, y prácticamente todas las referencias que vamos a encontrar es de actividades para hacer fuera de la ciudad, actividades de trekking, de naturaleza, etcétera. Pero son ciudades que, ya os digo, pues no nos ofrecen una gran variedad de cosas más allá de pues, alojamientos, restaurantes, para poder pues, estar en ellos, poder ir a comer, mientras que visitamos otras zonas del país o salimos a disfrutar de la naturaleza de estos estados. Así que Anchorage lo voy a dejar aquí. Nos vamos ahora a Nueva Orleans.
Nueva Orleans, estado de Luisiana, una ciudad muy peculiar dentro de Estados Unidos. Digamos que es la ciudad más importante que en algún momento ha tenido influencia francesa, algo que se puede notar pues, tanto en la arquitectura como en la gastronomía. Una ciudad muy musical, festivales de música, de jazz, etcétera, pues muy reconocidos. Yo creo que es una ciudad para un par de días. Incluso podríamos plantear el meterla también en buen viaje. Pero bueno, Nueva Orleans yo creo que para un par de días puede estar bien. Es una ciudad en la que no hay tan buenas referencias desde el punto de vista de la seguridad, hay zonas algo peligrosas. Pero bueno, yo creo que si os gusta la música y si queréis visitar una zona algo más alternativa a los destinos tradicionales de Estados Unidos, Nueva Orleans puede ser una muy buena opción. Vamos con Boston, estado de Massachusetts. Boston, lo que os decía antes, ¿no? Una ciudad muy bien comunicada con Nueva York, la ciudad quizá más europea de todo Estados Unidos. Hay una gran cantidad de inmigrantes de origen irlandés que se establecieron en Boston, en todo el estado de Massachusetts. Y eso hoy en día se sigue percibiendo. Boston es una ciudad, yo digo, muy europea, muy manejable, a la que se puede, es una gran ciudad, pero a la que se puede ir prácticamente caminando a cualquier zona, un centro histórico muy bonito, una ciudad muy agradable. Yo creo que en cuanto a calidad de vida y ciudad para vivir es una de las mejores de Estados Unidos y por ello la voy a poner en buen viaje. Quizá no en la categoría de visita obligada como Nueva York o Chicago, pero Boston sin duda es una de mis ciudades favoritas en Estados Unidos. Vamos ahora con Miami, vamos ahora al estado de Florida. A mí Miami es una ciudad que me gusta mucho. Reconozco, a mí no me gustan demasiado las ciudades de playa. No suelo ir a destinos muy de playa, prefiero buscar otro tipo de destinos, pero a mí Miami fue una ciudad que me gustó mucho y creo que el estado de Florida en general ofrece muchísimas alternativas para gente de todo tipo. Si buscas playas, si buscas también pues, una gran ciudad, el downtown de Miami está bastante bien. Hay una muy buena oferta de ocio, de restauración. Miami es una ciudad con mucha influencia cubana, puertorriqueña. No sé, yo creo que Miami lo voy a meter en visita obligada. No sé qué pensáis vosotros, todo esto pues es muy subjetivo, así que espero vuestros comentarios, vuestras opiniones. Pero a mí Miami me gustó mucho visitar, por ejemplo, el parque de Everglades, que está bastante cerca, sitios pues menos turísticos de costa. Bueno, creo que Miami además es una ciudad a la que se puede encontrar vuelos relativamente baratos desde Europa. Así que voy a ponerla en visita obligada. Vamos ahora con Orlando, seguimos en el estado de Florida. Orlando es una ciudad muy peculiar. Orlando, en pocas palabras, es una ciudad a la que merece la pena ir si nos interesan los parques de atracciones. Si queremos ir a parques de atracciones, Orlando es una cita imprescindible en Estados Unidos. Si no, como ciudad podría estar perfectamente en prescindible. Entonces, si queremos ir a los parques, pues ya digo, seguramente estaría por aquí arriba, pero yo creo que la voy a dejar en prescindible porque la ciudad en sí como tal, pues no tiene prácticamente nada que hacer. Más allá de, como digo, puede ser una ciudad muy de servicios, con una muy buena oferta hotelera, pero en base a los parques de atracciones que os decía. Seguimos con Seattle. Seattle para mí es una ciudad entre visita obligada y buen viaje. Seattle es seguramente mi ciudad favorita de Estados Unidos para vivir. Desde el punto de vista turístico le puede perjudicar el hecho de que está algo aislada. Seattle no está tan bien comunicada con el resto del país, está pues en el noroeste, en el estado de Washington. Tenemos que ir expresamente, no es un viaje barato. Pero yo creo que en cuanto a calidad de vida podría estar en visita obligada y yo creo que desde el punto de vista turístico pues lo voy a dejar en buen viaje. Pero ya os digo, es una ciudad muy bonita, en la costa, en un entorno natural único, muchos parques nacionales alrededor, islas, a un paso de la frontera canadiense, de la ciudad de Vancouver. Seattle es una ciudad que si tenéis oportunidad, pues sin duda recomiendo visitar. Vamos ahora con Portland. A Portland le pasa un poco lo que a Seattle. Para mí, Portland no es tan bonito como Seattle. Sí es una ciudad muy agradable. Yo creo que le perjudica el hecho de estar ahí aislado. Si hacemos un viaje por carretera, pues sigue estando bastante lejos del norte de California. Está a unas 3 horas de Seattle en coche, que es la gran ciudad más cercana. Pero muy lejos de todo lo demás. Entonces, pues bueno, yo creo que Portland puede estar sí, lo voy a dejar en un par de días, una visita de un par de días puede ser más que suficiente. Una ciudad la que da la sensación de que también hay una calidad de vida muy buena, pero ya digo, desde el punto de vista turístico, pues quizá no sea uno de los imprescindibles en Estados Unidos. Vamos ahora con San Francisco. En San Francisco creo que no hay mucha discusión, se va a ir directamente a visita obligada. Una ciudad preciosa, una ciudad muy fotogénica,
el Golden Gate, la cárcel de Alcatraz, toda la zona del puerto, el muelle, el downtown, las calles con las famosas cuestas, el barrio chino, una ciudad muy, muy vibrante. No sé, a mí San Francisco es una ciudad que me encanta. Abrigaos si vais en verano incluso, porque es una ciudad en la que hace bastante viento. Pero bueno, yo creo que es la ciudad sin duda más interesante de la costa oeste, más que Los Ángeles. Y para mí es una visita obligada en Estados Unidos. Vamos ahora con Memphis. Memphis, el estado de Tennessee. Bueno, Memphis yo creo que se va a ir a la categoría de prescindible. Memphis tiene fama la gastronomía, cocina pues, del sur de Estados Unidos, todo el tema de Elvis, pero bueno, realmente creo que no tiene tantos atractivos como otras ciudades que hemos visto. Igual la podríamos meter en un par de días. Pero bueno, yo creo que Memphis se va a quedar en prescindible. Es una ciudad, pues, si tenemos oportunidad de ir, pues seguro que tiene atractivos, pero bueno, en comparación al resto de la lista, creo que la vamos a dejar aquí. Atlanta, el estado de Georgia. Atlanta es una gran ciudad. Tiene uno de los aeropuertos más importantes del mundo. Seguramente muchos de vosotros en algún momento tengáis que ir al menos a hacer escala al aeropuerto de Atlanta. Muchísimas conexiones con prácticamente todo el mundo. Pero que yo creo que Atlanta desde el punto de vista turístico es una ciudad prescindible. Una ciudad prescindible. Creo que uno de los mayores atractivos que tiene pues, es el acuario, todo el tema de Coca-Cola. La sede central de Coca-Cola está en Atlanta, creo que se puede visitar museo, etcétera, pero bueno, yo creo que desde el punto de vista turístico pues, no tiene grandes cosas que hacer, así que la vamos a dejar en prescindible. Seguimos con la ciudad de Baltimore, estado de Maryland, muy cerca de Washington. Recuerdo pasar por Baltimore, no estuve de mucho tiempo. El recuerdo que tengo es el estadio de los Ravens de fútbol americano. Y sinceramente creo que Baltimore va a inaugurar la categoría de aquí no vuelvo. Baltimore, si vemos imágenes, si vemos fotografías pues nos va a parecer una ciudad agradable y tal, pero Baltimore tiene uno de los índices de criminalidad más altos de América del Norte. Tiene bastantes barrios a los que te recomienda pues directamente no entrar. Y Baltimore en comparación a ciudades que tienen los alrededores como Washington, Filadelfia, ya pues ni qué decir Nueva York, pues creo que no tiene demasiados atractivos, ¿no? Como para ser una visita pues, que sea recomendable. Seguro que tiene algo que hacer, todas las ciudades de este tamaño, de estas dimensiones, pues tienen algún atractivo, pero yo creo que Baltimore pues, no es una ciudad a la que tengo pensado volver, porque sobre todo recuerdo aquella sensación de inseguridad, ¿no? Detroit es una ciudad que yo personalmente no conozco, pero creo que va a acompañar a Baltimore en aquí no vuelvo, otra ciudad con un índice de criminalidad brutal. Ha mejorado en los últimos años, pero una vez leí que en Detroit y en Nueva York se cometen prácticamente el mismo número de asesinatos, teniendo Nueva York 10 veces más población. Entonces, bueno, para que os hagáis un poco una idea, es una ciudad que en los años 80, los años 70, 80, pues tuvo una buena época a nivel económico con todas las industrias automovilísticas, General Motors, todo esto, pero después de una época de crisis, pues bueno, la ciudad se fue a la ruina, hay barrios enteros que están prácticamente abandonados y Detroit pues ha tenido fama siempre de ser una ciudad con unos índices de criminalidad bastante altos. Y por último, Salt Lake City, en el estado de Utah, una ciudad muy peculiar. Es de alguna forma la capital de los mormones, donde está la iglesia mormona más importante del mundo, creo recordar. Y bueno, el estado de Utah, más que por Salt Lake City, destaca por sus parques nacionales, pero creo que es una ciudad peculiar. Seguramente no haya muchas cosas que hacer, pero creo que, bueno, no la voy a poner en aquí no vuelvo, creo que estaría entre para un par de días y prescindible. Vamos a dejarla en prescindible, porque como os digo, creo que lo más interesante del estado de Utah es su naturaleza. Pero bueno, si tenéis oportunidad de pasaros por Salt Lake City, debe ser una ciudad curiosa, pero yo creo que en comparación al resto de este tier maker sería prescindible. Y bueno, esto sería todo. He pensado si hacer algún cambio, pero creo que estoy bastante de acuerdo conmigo mismo en lo que he ido poniendo. Ahora os toca a vosotros, decidme en los comentarios qué pensáis de este tier maker, si cambiaríais alguna cosa, si pondríais alguna ciudad en otra posición. Y también dejadme en los comentarios qué tier makers os gustaría ver en el futuro. Si os gusta este formato, pues podéis proponerme que haga rankings de países o de ciudades de un país, en fin, lo que vosotros queráis. Y nada más, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, gracias a todos los que estáis suscribiendo al canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.